del señor Jorge Diorio. Recordemos que vamos a hablar sobre sexualidad y hoy el tema es deseo sexual. Así es que te voy a dar el número de teléfono para que puedas comunicarte con nosotros por cualquier consulta, 924-8969, 929-0823. Y nuestro correo electrónico, porque muchas veces no podés comunicarte porque llama mucha gente y eso es lo que nos han dicho. He tratado de llamar y siempre está ocupado. Bueno, acordate, mujerdehoy@btv.com.uy y estamos recibiendo inmediatamente estos mails para hacerle las preguntas correspondientes o para lo que tú quieras decir respecto al programa, ¿eh? Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? En esta tarde gris, podríamos decir, ¿eh? Hoy Sin duda. viene impresionante, ¿eh? Bueno, un tema que nos quedó pendiente de la semana pasada, deseo sexual, que además fuera de cámara estuvimos un poquito charlando porque habían hecho una nota, y muchas mujeres, sobre todo, una de las observaciones que tenían con respecto a este tema era que los varones hoy por hoy como que no concretan, como eso de que parece que no existiera el deseo sexual propiamente dicho, sino que es el chichoneo, qué sé yo, y después queda en eso. Sí, puede decirse, ese fue el motivo de la nota que estábamos hablando y que inclusive tuvo tantas repercusiones que se está preparando una segunda parte, digamos, a partir justamente de muchas quejas masculinas que hubieron. Entonces, en próximos programas del mismo ciclo de ese programa va a surgir ahora la opinión del otro lado, ¿verdad? Ajá. Y bueno, es algo, digamos, que no es una apreciación científica, sino es un poco la sensación térmica que se tiene, ¿verdad? Claro. Es lo mismo que estamos hablando de que hay mucha mujer, que fue el punto de partida de esa nota periodística, de que hay mucha mujer, digamos, uno va a comer a un boliche y se ve mucha mujer, digamos, sola. También obedece un poco un cambio, digamos, en el enfoque de todo esto, digamos, de la liberación femenina, ¿verdad? Hace un tiempo, hace unos años, no era frecuente ver mujeres solas en los boliches, en los restaurantes, en los pubs, y ahora, digamos, se va viendo como algo más natural, como siempre debería haber sido. Claro. La queja de muchas de estas mujeres justamente era que los hombres no están, digamos, tomando la iniciativa como antes. Las mujeres están decidiéndose a tomar la iniciativa, digamos, de una manera que muchas veces avasalla a ciertos hombres, y una de las dudas que había quedado planteada era si no hay también que tener presente que muchos de estos hombres que no están tomando la iniciativa no estén siendo portadores de algún tipo de disfunción sexual. Si nosotros consideramos, según algunas encuestas, algunas estadísticas, las más benignas, las más inocuas, por así decirlo, hablan de hasta un 10% de la población masculina que tiene una impotencia total. Hay trabajos norteamericanos que llegan a estimar en un 52% los hombres que tienen problemas de erección, obviamente no de erección, problemas totales de impotencia, sino problemas, digamos, de una disfunción eréctil entre leve, moderada y severa. El doctor Gastón Buero y Teresa Herrera y asociados habían hecho en 1998 un trabajo que les daba un 22% de problemas de erección en Montevideo y zona metropolitana, o sea, Montevideo, Ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz, y que extrapolándolo al resto del país habrían aproximadamente entre 200 y 220.000 hombres con problemas de erección. Si nosotros a eso le sumamos que hay aproximadamente un 37% de hombres con problemas de eyaculación precoz, solamente eyaculación precoz, o sea, los dos grandes motivos de consulta en la andrología, que son la eyaculación precoz y los problemas de impotencia, creo que sin duda estamos hablando de que hay, pero Jorge, estamos perdidas. Bueno, están perdidas justamente. Era lo que decían los periodistas que hacían esta nota, decía, pero Jorge, pero tú estás seguro que realmente nos estás pasando información verídica. Y yo le decía, mira, si van a un asado que hay 10 hombres, estate tranquilo que 5 tienen algún tipo de problema sexual. Problema de erección, de eyaculación precoz, de eyaculación demorada o de disminución del deseo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, tienen múltiples. Porque convengamos que en principio nosotros dijimos que bueno, que las mujeres habían tomado otra actitud y demás, pero esto puede llegar a influir en el hombre. En el relacionamiento, lógicamente. El hombre, digamos, es una de las causas de disminución del deseo sexual, las disfunciones sexuales.
Claro. que era el tema que íbamos a entrar hoy, Sí. que tuvimos algunas quejas, algún mail diciendo que lo habíamos abordado muy rápido, pero lo que dimos la semana pasada fue un pequeño pantallazo para entrar hoy en el tema, ¿verdad? Exacto. Una de las principales causas de disminución del deseo, justamente, es la disfunción del deseo secundaria a otro problema sexual. O sea, un paciente, por ejemplo, vamos a suponer un paciente que tiene el deseo íntegro, pero que empieza con un problema de erección, o un problema de eyaculación precoz, que hasta entonces no lo tenía, ese paciente, cuando el problema empieza a hacerse, digamos, más frecuente, más habitual, cuando el problema empieza a cronificarse, él empieza a tener una disminución del deseo secundaria a ese problema. O sea, empieza a defenderse, digamos, de su problema de erección o eyaculatorio, simplemente no enfrentando esa relación sexual que para él es algo que lo hiere. Para él es algo frustrante, tanto para él como para la pareja, entonces se refugia en que, ¿para qué voy a intentar hoy tener relación si tengo el deseo bajo? Es como un mecanismo de defensa. Ah, bien. En un paciente, digamos, que consulta por una disminución del deseo, y ahí estamos más o menos entrando en el tema, es fundamental el interrogatorio, es fundamental la anamnesis y abordar detalladamente cuál es el problema. A veces el problema simplemente se instaura, el paciente no lo consigue identificar, pero en realidad le ha bajado el deseo con posterioridad a la aparición de otro problema que él a veces lo minimiza, porque ya tenía, por ejemplo, ya tenía un cierto problema de erección, pero este problema se ha agravado en los últimos 3 meses y en los últimos 2 meses está con poco deseo y nos dice, si mi mujer no me procura, yo igual estoy un mes sin tener relaciones. Después empezamos a buscar, digamos, más profundamente y él tiene, digamos, el deseo instintivo, lo tiene, pero lo que no tiene es la motivación para, digamos, para tirarse al agua. Para muchas veces el miedo a fracasar. Justamente, ¿no? estamos hablando de una disminución del deseo secundaria, el temor al fracaso secundario a un problema de erección. Bien, recibimos un mail de Carlos de Durazno, tiene 52 años, no fumador, dice casado hace 25 años, sin aventuras extramatrimoniales, no me considero impotente dado que tengo erecciones con programas televisivos excitantes, pero no tengo apetencia sexual con mi pareja, estando sometido a su excitación. Dice, ¿cómo soluciono el problema si no soy impotente? ¿Debo de recurrir al Viagra o a las fantasías para tener relaciones? Otros amigos tienen un amante y lograron solucionar mi problema. ¿Tengo que recurrir a consultas profesionales cuando me considero enfermo? Bueno, la pregunta tiene varias puntas, ¿verdad? Primero, no tiene nada que ver, digamos, hasta cierto punto, impotencia con disminución del deseo. Sería como decir, doctor, pero yo tengo eyaculación precoz y no soy impotente. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? No tiene nada que ver. Es como si estuviéramos considerando un auto y que prioriza el motor nuevo y ahora no frena. Son mecanismos que corren por carriles bastante independientes, aunque si bien en algunas situaciones se encuentran relacionados, como decíamos recién. Un paciente que tiene un problema de erección secundariamente le puede bajar el deseo. Pero un paciente, es decir, lo habitual es que el paciente tenga la erección conservada, que no tenga un problema de eyaculación precoz y que tenga el deseo bajo, que es lo que le está pasando a Carlos, me parece bien. Y bueno, Carlos lo que tiene que hacer, digamos, hay ciertos caminos de solución que son los más espinosos, ¿verdad? Porque él tiene quizás una vida de pareja armónica, apacible, y simplemente intenta solucionarlo de una manera que un amigo le dijo que es buscarse un amante, y después dentro de 2 meses va a estar llamando a ver si alguien le soluciona el conflicto de pareja porque la mujer no lo deja entrar a la casa, porque son situaciones, digamos, que no es por ese lado. Lo que él tiene que hacer es buscar una ayuda. Obviamente es muy difícil por un correo electrónico saber qué está pasando, es imposible, ¿verdad? Claro. Pero digamos, hay que hacer un correcto interrogatorio y un correcto examen físico. Él puede tener, por ejemplo, un problema hormonal, tiene todas las condiciones para tener un problema hormonal, y en estos casos es donde es determinante el examen físico. En el examen físico a veces se encuentra algo clarísimo, a veces, la mayoría de las veces no se encuentra nada determinante. Pero por ejemplo, un paciente como él, lo empezamos a examinar y encontramos que tiene alterada la distribución del vello corporal, tiene poco vello en el pecho, tiene un testículo atrofiado, le preguntamos y nos dice que en ese testículo le quedó más pequeño después que en la infancia o en la adolescencia tuvo paperas, o que un día jugando al fútbol o se cayó de la bicicleta y tuvo un fuerte golpe en ese testículo. Y que, puede ser por esas lógico, causas. Ahí nos dice, sí, pero doctor, pero no debe ser eso, porque eso me pasó a los 13 años y esto me empezó a pasar ahora. Ahí nosotros le decimos, en medicina
todo es relativo, nada es absoluto. Lo que pasa es que el otro testículo podía haber estado compensando el déficit hormonal que le causaba ese testículo lesionado hasta el mes pasado, hasta la semana pasada o hasta hace 2 años. Hace un determinado tiempo la secreción hormonal de Carlos puede haber empezado a disminuir y entonces ¿qué ocurre? El testículo remanente sano ya no consigue compensar el testículo que, por ejemplo, no estamos diciendo que tenga un problema testicular, puede tener otro problema, pero estamos tejiendo hipótesis en torno al caso de... Y ahí puede hacerse expresivo ahora el problema. Al examen físico pueden estar los 2 testículos normales, pero capaz que Carlos trabajaba fumigando en una chacra y utilizando tóxicos, tóxicos, fertilizantes, plaguicidas que pueden haberle dañado el testículo. Los motivos pueden ser varios. Muchísimos. Puede tener un aumento de la prolactina, que es la hormona del estrés, que puede elevarse simplemente por el estrés, puede elevarse en ciertos casos de problemas de la glándula hipófisis que se llaman tumores, son tumores benignos, ¿verdad? Adenomas. Puede tener una hiperprolactinemia por medicamentos para la gastritis, ¿verdad? Puede tener un montón de causas que generalmente surgen del interrogatorio, del examen físico, y bueno, y a veces hay que recurrir a un examen de sangre para evaluar justamente esas hormonas. O sea que puede ser por muchísimas cosas que esta persona no tenga en este momento apetencia sexual. Justamente, y deben de ser investigadas. Claro, deben de ser investigadas. Generalmente un paciente que tiene una disminución del deseo importante, que a priori no se encuentra una causa evidente, un paciente que se fundió hace 2 meses y hace 2 meses empieza con disminución del deseo, la causa generalmente nos queda bastante clara. Cuando no es lo suficientemente clara, va a haber que estudiarlo para llegar al diagnóstico. Conforme el diagnóstico, será tratado. O sea que sería bueno entonces que Carlos de pronto se comunicara entonces con la clínica, le hiciera la consulta pertinente, ¿verdad? A ver cuál sería el motivo, porque uno así, digo, en tan pocas palabras no se más o menos le dimos un pantallazo. Hacer un diagnóstico, pero podría ser por muchas de estas opciones que tú le diste. Claro, pueden ser psicológicas, pueden ser orgánicas, y el diagnóstico nos va a decir cuál es la causa. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, por acompañarnos en esta tarde. Que pases buena semana. Igualmente. Y nos reencontramos el viernes próximo charlando un poquito más sobre este tema u otro que tú nos traigas. Terminaremos este que siempre nos queda allí. Lo que pasa es que los temas en realidad son muy extensos. Son dinámicos, y son dinámicos. Y lo interesante es esto, ¿no? Digo, que contestamos algunas cosas, a veces están conectados con los que hablamos ya otras veces. Digo, pero está bueno un poco explicarle a la gente. Gracias, A ustedes. Seguimos aquí en Mujer de Hoy. Vamos a tener el sorteo del té, así que tenés que llamarnos 9248969, 9290823. Ya volvemos.